Hola a todos, un placer. Aquellos que puedan escuchar esta nota de voz o quizás leer si esta nota llega a ser escrita. Mi nombre es María Albert Barrios, soy diputada a la Asamblea Nacional por Caracas. Caraqueña de cepa, nacida en la maternidad Concepción Palacios, salida desde pequeña. Y cuando digo salida es que siempre me gustaban los eventos públicos, reuniones, asambleas y todo lo que tuviese que ver con eso. Así como las relaciones públicas. De ahí que cuando era pequeña me gustaba estudiar ingeniería química y terminé estudiando relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela, tanto como hacer política estudiantil. Eso sin duda despertó en mí un gran interés por la política. Además el contexto ayudó mucho a eso, fue el año 2007, con sus contrastes. Y para nadie es un secreto, crecí en una familia muy chavista, muy de izquierda, pero que siempre ha tenido sus valores muy claros en el sentido de respetar a todo aquel que piense distinto. Yo no tuve limitaciones ni trabas para hacer, pensar, decir lo que profundamente creía, y eso no era otra cosa que la necesidad de vivir en un país donde se respetara a todo aquel que pensara distinto, un país que tuviera oportunidades para la juventud y para todo aquel que quisiera echarle pierna a la vida. Y lo digo de esta manera porque creo que cada vez que tengo la oportunidad de expresarme frente a quien sea, hay que hacerlo en el código de entendimiento venezolano. Yo creo que mi mensaje, y es lo que pretendo hacer a través de esta entrevista, es precisamente eso, que llegue a los venezolanos. Bueno, del 2007 que entré a la universidad, del 2011 que me gradué, mi carrera es de 4 años y fui consejera de escuela de estudios internacionales, consejera de facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, valga la redundancia, una facultad bastante rojita, pero que bueno, logró conquistarse por las fuerzas vivas, democráticas que hacíamos política en la universidad. Ya eso del 2009-2010 entré en Primero Justicia y unos meses antes de graduarme comencé a trabajar para una especie de precampaña presidencial. La verdad es que no sabía que terminaría trabajando para la campaña presidencial de Enrique Capriles Radonsky, así como mi jefe no sabía que yo estaba inscrita en Primero Justicia. Bueno, todo fluyó, todo fue muy bonito, una gran experiencia. Si me puedo presentar otra vez y con apuro y con breves palabras, puedo decir que soy mujer política joven venezolana, fiel creyente en todos los venezolanos, fiel creyente en su pueblo, en su país, porque esto es un país maravilloso, de gente muy trabajadora, que a pesar de todos los golpes que ha recibido por el régimen, por la situación económica, por las circunstancias mismas de la vida, es un pueblo que sale adelante. Y meto esto en mi presentación porque yo me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Bueno, lo digo un poco en la presentación, cómo llegué a la política. De verdad que fue un proceso muy bonito. ¿Cómo llegué a ser diputada? Es otra pregunta totalmente distinta, porque con ser diputada o sin ser diputada yo seguiría haciendo política. Llegué a hacer política porque quería que mi voz fuese escuchada, sabiendo que quizás tenía un poco más de coraje y valentía que otros para alzar la voz frente a las injusticias, frente a la necesidad de que las cosas estén bien, frente a la necesidad de que los beneficios y las oportunidades sean para todos por igual. Pero llegué a ser diputada de verdad con una especie de golpe de suerte. Recuerdo que en una corta trayectoria política podía reunir haber participado en la campaña presidencial de Enrique Capriles Radonsky, así como en su campaña a la reelección de gobernador. Posteriormente, acompañar los primeros días de la precampaña de las presidenciales del 2013 y terminar en el comando de campaña de Ismael García como candidato a alcalde por Caracas. Creo que esos primeros 3 meses del año 2013 para mí fueron fundamentales porque empecé a ver la política desde otra perspectiva.
creció mi amor por mi ciudad en vista de que ya no es solamente ver los contrastes de un país, sino contrastes de la ciudad en la que vives, en la que transitas, en la que has hecho vida política, social, familiar. Así como, así como haber conocido personas que por muy duras que fueron, me enseñaron a ser muy fuerte, a ser segura, a ser decidida en este camino que no es nada fácil y nada grato. Y bueno, ese 2013 me permitió sembrar semillas en el partido en Caracas y la cosecha creció rápido. Ya en el 2014 era jefe, bueno, sí, era parte de la coordinación de activismo del partido en Caracas, muy joven, mujer. No digo que yo haya tenido limitaciones por esto, pero siempre hubo un recelo. El recelo de que si eres recién llegado, el recelo de que, bueno, no sabes, no tienes los tantos años que nosotros tenemos luchando contra el chavismo, etcétera, etcétera. Bueno, el 2014 fue un año de protestas. El fulano año de la salida. Y gracias a Dios, desde Primero Justicia teníamos en mente que la ruta era electoral y que el trabajar para participar en las parlamentarias podía generar un quiebre capitalizando un espacio que permitiera acorralar el régimen. Y así fue. Bueno, creo que no puedo hacer tanta ruptura de planos temporales, no me entenderían, pero comentando un poco más de esta corta trayectoria en política que tuve, 2014 fui parte de la coordinación operativa del partido en Caracas, coordinadora de activismo, acompañaba muchísimo a la juventud del partido. Caracas por muchos años tuvo la mejor juventud a nivel nacional en cuanto al partido. Pero bueno, de eso hablaré más adelante. Lo cierto es que llegó el 2015, yo era parte del equipo de giras, sí, tenía cierta jefatura en el diseño y en la planificación de las giras del candidato por lista a las parlamentarias en Caracas, el diputado Tomás Guanipa. Y recuerdo ese día de agosto, veníamos de un volanteo de Caricuao, casi salimos un poquito golpeados por colectivos, ¿no? Pero afortunadamente no fue así. Llego a una oficina, vamos a ponerlo de la mejor manera. Mi jefe directo me sienta y me dice: eres la candidata por Katia, tienes que echarle mucha pierna porque creo que no tienes la simpatía de todo el mundo para eso. Yo cerré los ojos y dije: negra, una vez más, ponte a la altura del compromiso y échale pierna, pa'lante. Dije: ok, ¿cuándo empezamos? Mañana mismo. Y no era mañana mismo, era que ese mismo día era la rueda de prensa de presentación de candidatura. Yo no cargaba una franela amarilla. Mis dos mejores amigos llegaron pues corriendo a la sala de prensa. Recuerdo que ese día me presentó Henry Ramos Alup. Yo creía que ese señor ni me reconocía y él en esa rueda de prensa daba y juraba que yo iba a ganar. Bueno, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Fueron 3 meses de campaña, mucha estrategia, mucha pasión, mucho compromiso y mucho cara a cara. Yo, si pudiese darle un consejo a todo el entorno político nacional e internacional, es que las campañas no pueden ser meramente estrategia y aire. Se necesita mucha tierra, mucho contacto y mucha honestidad. Y eso es algo que me caracteriza. Bueno, me he tomado mucho tiempo para el desarrollo, pero tengo que seguir contestando. ¿Qué significa para mí ser político en Venezuela? Significa ser parte de una clase que ha decidido poner mucho más que un grano de arena en la lucha por la reconstrucción del país. Ser político en Venezuela es asumir una carrera de riesgos, es incluso asumir una carrera que pone en un hilo tu libertad, tu privacidad, tu seguridad y tu vida. Soy del partido de Juan Requesens y Fernando Albán. Creo que con eso me explico un poco, ¿no? ¿Qué me inspira a mí constantemente? Ver a la gente trabajar, ver que el venezolano a pesar de todo siempre tiene una sonrisa, ver hoy en las calles a la gente con tapaboca y cómo sus ojitos se achinan para decirte un hola con sonrisa. Eso es algo que a mí, eso es la, ¿cómo decirlo? Esa es la energía que hace a mí que mi motor sea constante y que me dice a mí que pese a lo que fuese y que a pesar de todo, de los golpes, de las desilusiones, de las falsas expectativas, esto es un país que vale la pena y que merece todo el amor, todo el empeño, toda la entrega posible. Y yo lo seguiría dando. No necesito ser diputada para seguir trabajando por mi país y yo quiero que esto quede claro.
Porque aquí se me pregunta cómo me proyecto a futuro. Me proyecto como una venezolana emprendedora, trabajadora, cuidando a su familia, aportando por el futuro del país, siendo parte de esa red que pueda atender y ofrecer oportunidades a los más vulnerables, a los que lo necesitan. A esos chamos que han crecido en barrios. Yo no crecí exactamente en un barrio, pero gran parte de mi vida sí, en el Guarataro. Mucha gente me preguntaba que si era de Katia. Yo siempre decía, yo no soy diputada por Katia, pero no vengo de un lugar muy distinto. Quise decir, no era de Katia. Soy diputada por Katia, pero es que no era de Katia, no había nacido en Katia. Pero bueno, el Guarataro y Katia no es que tienen mucha diferencia, ¿no? Quizás un tema de densidad poblacional y espacio geográfico. Pero sí, mira, creo que nosotros, y ya para ir finalizando en las disposiciones, me piden un mensaje para reflexionar, alguna invitación, recomendación. Y quizás para no hacer extenso el cuento de mi vida y dejarlos que ustedes mismos investiguen, indaguen a través de mis redes, de mis notas de prensa, de mi posición, de que soy una persona moderada a pesar de toda la crisis y de la polarización política que hay, que soy una persona que cree que este país va a crecer entre las diferencias, reconociendo que somos distintos, pero que cada uno tiene fuerza, capacidad y furor para construir la Venezuela que tanto soñamos, que dentro de todo este batido de cosas buenas y malas, yo creo profundamente en la luz que tiene este país para salir adelante y progresar. Y el mensaje que quiero dar y que he querido aterrizar mencionando de dónde vengo, la representación que he desempeñado en este tiempo, que por qué no necesito un cargo para seguir trabajando en el país y por qué quiero ser parte de esa red de personas que han podido progresar en el país y que pueden ofrecer oportunidades a las que lo necesitan. Todo esto concluye en que yo creo fielmente en que todos aquellos que en algún momento tuvimos que atravesar un momento muy difícil de nuestras vidas, que tuvimos que pasar por situaciones totalmente desventajosas y que se nos hizo muy difícil quizás salir adelante. Yo quisiera que todas esas personas que hemos pasado por esa circunstancia podamos progresar, podamos salir adelante. Yo quisiera que niñas y niños de los sectores populares, jóvenes sin importar las edades, incluso la juventud contemporánea o prolongada, no importa, tenga la oportunidad de progresar. Y que el nacer en un sector popular y estudiar en una escuela quizás que no será la mejor, que no será la más prestigiosa, pero que con todo eso tú puedas ir a la universidad, graduarte, aspirar, crecer, progresar profesionalmente, llegar a un cargo público, ser una persona que sirva de referencia para el país, deje de ser una excepción y que pase a ser la regla de que todos los venezolanos vengan de donde vengan, sin importar lo que tengan y lo que no, puedan progresar y puedan ser parte de esa gran historia que yo sé que pronto le contaremos a las futuras generaciones de ese país que logró salir de las cenizas y del maltrato para ser el país que todos soñamos.